Bienvenidos todos en este día del culto del octavo día, el día de primicias, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el día 18 del mes de Abib en hebreo o Nisan en caldeo. Y la Biblia usa las dos palabras para este mes, el primer mes, el mes de redención y el primer mes del calendario religioso, porque el calendario civil inicia en Rosh Hashanah o en Yom Teruah, que sería el día de las trompetas. Sabemos claramente que nuestro Señor Jesucristo resucita domingo, no como algunos amigos míos mesiánicos quieren enseñarnos que el Rey Jesús resucitó en un Shabbat, en un sábado. Y el culto del octavo día es importante porque nos revela que tiene que ser un octavo día. Prácticamente el concepto del octavo día viene del concepto de la eternidad y de la nueva creación, la nueva criatura que tiene que ver con la resurrección. Veamos un poco, entonces, voy a encender la cámara. A veces se me olvida ponerlo. La gavilla de las primicias, y nota que es una gavilla. No hay accidentes en el texto bíblico. El texto bíblico es sumamente breve, preciso, y quiere decir lo que quiere decir, y lo que no dice quiere que no se diga, porque la ausencia de decir algo es decir algo en el texto bíblico. Entonces la gavilla tiene que ver, como sabemos que Cristo es la espiga representativa, Él sería la espiga central, pero es una gavilla porque leemos en el texto del Nuevo Testamento, no fortuitamente, no por accidente, sino a propósito, que un grupo de santos del Antiguo Testamento, que no sabemos quiénes, fueron resucitados como parte de la gavilla, porque una gavilla es más que una sola espiga. Cristo sería la espiga central de la gavilla. Levítico 23 nos habla de fiestas solemnes que ocurren en la época. El 14 día de este mes es el día de Pesach, donde el cordero es sacrificado, dice el texto literalmente en Levítico 23, entre las 2 tardes. Y aquí en este diagrama podemos ver que desde Génesis vemos que hay tarde y hay mañana el primer día, y hay tarde y hay mañana el segundo día, y hay tarde y hay mañana el tercer día. En la tarde es el Erev y empieza 6 p.m. Y eso confunde muchos de nosotros novatos en Israel, porque no somos gentiles si estamos en Cristo, ya somos israelitas, el Israel nuevo. Solo hay un Israel, y ahora para ser israelita de verdad tiene que ser circuncidado con la circuncisión no hecha por manos humanos, ni por rabino, ni por doctor, sino por la circuncisión de Cristo, que es la cruz. Entonces, se cree que
literalmente entre las dos tardes, tarde sería de 6 a.m. a 6 p.m., pero como la misma escritura dice como el noveno hora, entonces se interpreta este hecho exacto como las 3 p.m., que Cristo posiblemente muere o es crucificado. Yo ahorita no tengo muy precisado. Si muere a las 3 p.m. novena hora, no recuerdo. Pero sabemos que es sacrificado en este momento para cumplir la fiesta y luego tiene que resucitar 3 días y 3 noches después. Eso nos da mucha claridad que al contrario lo que nos han enseñado ya por siglos erróneamente, no la Biblia no está errónea, sino nuestros teólogos y pastores, católicos y protestantes, todos mis maestros me enseñaron que Cristo murió el Viernes Santo, no, murió miércoles santo. Y tenía que ser miércoles santo por razones de la fiesta. Y cuando estudiamos eso con detalle, nos damos cuenta que la exactitud que Cristo cumple la profecía o el tipo, él es lo que diríamos en la teología, el antitipo, el cumplimiento, es con una exactitud que a mí me ayudó mucho mi fe saber que realmente él tiene que ser el Mashiach porque la probabilidad de que un ser humano cumpliera con tanta precisión todas las profecías es prácticamente cero. En la Biblia podemos ver gavillas como personas, Cristo como primicias, dice 1 Corintios 15, 20 al 23. Jesús el resucitado como primicias, Mateo 28, 1, Marcos 16, 1 al 6 y Juan 21 y Lucas 24, 1. Entonces, Cristo, ahí entramos el concepto que va con la gavilla de primicias, el concepto de primogenitura y primogénito. Él es el primogénito de María y él es el primogénito del Padre, Hebreos 1:6. Él también es el primogénito de entre los muertos, Colosenses 1:18. Y Apocalipsis 1:5. Y siendo el primogénito, juntamente con el concepto de gavilla y de primicias, nos da garantía que vendrán la bendición, la promesa de las bendiciones de David, la promesa segura de David que tiene que ver con la resurrección. David habla de eso, creo que es en Isaías 55 o Isaías 54. El profeta Isaías habla de este dicho, de esta bendición davídico que también tiene que ver con la resurrección. Y 1 Corintios 15, que se trata de la resurrección, habla de primicias de la resurrección. Entonces, no podemos enfatizar más porque nuestra seguridad, si Cristo no se ha resucitado de los muertos, tampoco tenemos promesa segura. Pero si Cristo, el Rey, resucitó, tenemos garantía, tenemos firme ancla detrás del velo que nos va a jalar
nuestro cuerpo muerto, si estamos muertos o si estamos vivos, cuando Él viene, seremos con Él porque somos parte de la cosecha. Algunos dicen que Cristo resucitó del 17 del mes de Nisan o Abib, que sería el sábado. Y usan la lógica que el arca de Noé descansó el 17 de Nisan, que en sí mismo es profético, pero la interpretación errado. Pero es interesante que el arca de Noé descansó sobre el monte el 17 de Nisan. Israel cruza el Mar Rojo este día en Éxodo 3:8. Entonces, este mismo nos habla el Mar Rojo habla de muerte, de que es una especie de bautismo, como dice Pedro. Entonces, cuando toda la iglesia, toda la congregación de Israel pasa por el Mar Muerto, están siendo bautizados en Moisés, que es tipo del bautismo en la muerte de Cristo, que da promesa de salir por el otro lado en tierra de resurrección. Israel entonces es llamado primeros frutos porque Israel sale del mar y come los primeros frutos en la tierra prometida, que es importante. También Amán es derrotado el 17 de Nisan, pero es colgado en la horca, si recordamos la historia de Esther, el 18. Y ahí tenemos, y si hay tiempo, vamos a hablar un poco de cómo la fiesta de Pentecostés, panes sin levadura, Pesach y primicias están en el libro de Esther, en la horca de Amán y en todos los hechos de Esther y Mardoqueo, que es una maravilla entender esto. El número 17, como habla A.W. Bullinger, es una combinación, es el séptimo de los números. La matemática en español sería números impares, los impares, 17, y está hecho de dos números, 17. Entonces, el séptimo de los números impares y es una combinación de 10, que es el número de la ley, y 7, perfección. Entonces, el 17 está hablando como el día antes de la resurrección, que estamos llegando a una perfección y un orden divino que se va a revelar el 18. Pero justo el número 17 habla de descanso, por esto el arca descansa sobre el monte. Entonces Cristo todavía está reposando en el sepulcro, como el arca reposó. Y Israel empieza a entrar en su reposo el 17. Entonces el 17 no es un número de resurrección, sino un número de reposo. Ese reposo absoluto de la muerte en Cristo, de la muerte en el Rey. Y es un Shabbat normal, que sería el Shabbat del sábado, antes del primer día de la semana, que es domingo. Es por esto estoy tratando de ver, ya puse la grabación.
Sí, estamos grabando. Me asustó un momentico que no estaba grabando. Pero sí estamos grabando. Gracias a Dios. A veces se me olvida. Perdón. Ok. Bueno, sigamos. Entonces, el valor numérico del número 18, que es el 18 del mes, es más apropiado bíblicamente. No estoy hablando de numerología, ni mucho menos, sino hacer una hermenéutica, que significa interpretación del número, porque así es la perfección de la Biblia. El número bíblico de la resurrección y la regeneración es 8. Por esto el niño es circuncidado el 8 día, el octavo día, que tiene que ver con los poderes de regeneración son cortados, literalmente, que quiere decir en el tipo que el órgano masculino es cortado y el órgano de regeneración queda muerto en tipo. Eso es lo que significa circuncisión, para luego hablar de la regeneración. Por eso es el octavo día, porque tiene que ver con la regeneración. De hecho, cuando recibimos Cristo, somos regenerados, somos nuevas criaturas. 10 habla de la perfección de la divinidad y de la ley, 10 mandamientos. 8 entonces habla de la resurrección. Entonces, el 18 también es la altura de la columna en el templo de Salomón. Entonces, hasta la columna nos está hablando del poder de su resurrección. Y 8 en hebreo es shemoné, y su raíz significa hacer grueso, hacer gordo, sobreabundar. Pablo lo coge, uno lo siente en el lenguaje de Pablo, esta sobreabundancia del poder que está en Pablo y sobre Pablo, y como que Pablo no puede ni hablar cuando habla en el griego del Nuevo Testamento, usa lo que yo llamo superlativos, como superlativos, como que él no puede expresar con más adjetivos y superlativos la grandeza de lo que Cristo ha hecho para sanar, librar, ministrar, como el Rey Jesús. Es el poder que permite a algunos llegar a la exanastasis, que sería que Pablo habla y Hebreos habla de una mejor resurrección, que sería tema para otra clase. Entonces, 8 llega a ser el número de la nueva creación. Solo hay 7 días en la semana. Si agregamos un octavo día, es como que estamos saliendo de la creación para iniciar un nuevo día, una nueva creación, nuevo cielo y nueva tierra. Curiosamente, y aquí eso es el clavo de muerte final a esta doctrina que Cristo resucitó el Shabbat, es la resurrección de Eliseo, que por cierto cometió o hizo 18 milagros, y su último milagro fue después de su muerte, cuando el cadáver de un muerto está echado en el lugar donde Eliseo yace, y el cadáver vuelve a resucitar, vuelve a la vida, porque el rocío del Espíritu, el poder del Espíritu están sobre los huesos secos de Eliseo, en tanto grado de poder de la resurrección, que es el arquetipo de lo que Pablo buscaba, que buscaba en Filipenses 3, de conocerlo y el poder de su resurrección. Wow, esto es algo poderoso, tremendo, tremendas verdades que
No se predica en este día de resurrección porque no hacemos nuestra tarea, y es una dura tarea buscar esto y verlo, pero ahí está. Pero es gloria de reyes escudriñar una cosa, pero es gloria de Dios, de esconderlo. Y vemos también, hay una combinación en la Biblia del uso del 7 con el 8 y el 8 con el 13. La Biblia usa combinaciones de números para que en la combinación el significado de 8 y el significado de 13 o el significado de 7 más 1 más el 8 da un sentido más rico de lo que el profeta quiere expresar. Y aquí vemos 7 cosas como virtudes que debemos vestirnos, pero como que le falta a Pablo 8 que es la grosura, la gordura, la superabundancia. Entonces agrega uno más como para clavar. Entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportando unos a otros, perdonándoos unos a otros, y sobre todo, como que no es suficiente toda esta virtud, vestíos de amor, que es ya el vínculo poderoso de perfección, la cosa octava. Entonces hay 7 en la lista, pero como que le falta, entonces agrega uno más. Y esto hay que ver las listas en la Biblia. Ninguna lista es fortuito, como que el apóstol, el profeta, voy a agregar, rascando, ¿agrego paciencia o no agrego? No, eso es inspirado por el Espíritu Santo. Y vemos mismo en los frutos de la sabiduría. Y vemos 7 frutos. Es primero pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, certeza y sinceridad. Son 7, pero notamos que aquí son 2 juntos. Y el próximo versículo habla de buenos frutos y está hablando de justicia. La justicia es como un fruto complejo que agrega dentro de sí un montón de frutos, que es la justicia. Como en la naturaleza hay frutos complejos, en la Biblia hay frutos que son un complejo de virtudes, y así es la justicia. Y todo eso sembrados en paz. Pero mira esto, que es una maravilla, hasta la gematria, que significa, gematria tiene que ver con la letra en griego o la letra en hebreo es número y el número es letra. Si sumamos el valor numérico de Jesús en griego, sacamos el número, lo que Bullinger llama el número dominical. Es decir, el número de domingo, que es hoy el número de la nueva creación. Jesús, sumamos las letras y sale, qué curioso, qué hermoso, 888. Que la Trinidad misma está involucrado en el Espíritu de Santidad que resucita Cristo, que está en el Padre en Cristo, y el Espíritu procede de los dos. 888. Qué hermoso. El octavo día en la Biblia, día de la resurrección y de la nueva creación. Esto lo saqué del libro de Bullinger. No lo tengo en PDF, pero lo tengo en copia duro, pero en inglés.
está y se puede ver que hasta en los diferentes nombres de Dios, Cristos, Curios, que es Señor, Curios Human, nuestro Señor, a ver cómo se pronuncia el próximo, Soter, de soteriología, Salvador, Emmanuel, Mesías y Huios, todos son múltiples de alguna manera de 8. Increíble. Creo que este de 82 debe ser 8 por... No, habrá que hacer este. Puede ser que hice un error ahí. Espero que no. Creo que no. Está bien, está bien. Pero el 8 está involucrado en todo esto. ¿Será accidente? La Biblia en sus perfecciones nunca me deja de maravillar, de asombrar. Y si no fuera esto suficiente, cuando el rey es resucitado, dice el texto que fue visitado no por 501, ni 511, ni 513, sino 512 personas, que es 8 a la tercera potencia, el cubo de 8, 8 por 8, 8 por 8 por 8. El resucitado y los testigos del resucitado. ¡Wow! Increíble. Entonces, veamos el culto del octavo día. El primero, me cayó la peseta hoy en la mañana, que no me estaba llegando. Es el culto del octavo día para Aarón. ¿Y quién es Aarón? Sino el sumo sacerdote. ¿Y quién es Cristo? Sino quien cumple el tipo de Aarón como sumo sacerdote. Cristo, dice Hebreos, que es nuestro sumo sacerdote y apóstol de nuestra fe. Y sus hijos, que somos nosotros, la iglesia. Entonces, lo que ocurre aquí en el arquetipo del culto del octavo día que Moisés lleva a cabo para Aarón y sus hijos, tiene que ver con hoy, que es una bendición para Cristo, nuestro Aarón místico y real, y nosotros sus hijos. Éxodo 29:35, así harás pues Aarón y sus hijos conforme a todo lo que te he mandado, por 7 días los consagrarás. Entonces, hay 7 días de consagración, como también en estos panes sin levadura, ahorita, en medio de panes sin levadura, hay 3 días, el día central, por el Espíritu de la santidad que dice en Romanos, Cristo resucita después de haber cumplido estos días de limpieza, llevó el hametz, la levadura al infierno, resucita. Entonces dice en Levítico 9:1, al octavo día Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Entonces, el culto del octavo día fue después de 7 días que Aarón y sus hijos fueron consagrados, tenían que guardar dentro del tabernáculo. Luego, el octavo día, hay una celebración como de resurrección, porque estaban siendo como limpios, ungidos y limpiados por 7 días. Hoy estamos viviendo en este día de la resurrección en carne propia, por fe, lo que como hijos de Dios, el octavo día. Pero también, curiosamente, y así tiene que ser, y los mesiánicos amigos míos locos con su Shabbat, que no entiendan ni lo que proclaman,
el Hag HaBikurim, que sería Hag, que quiere decir fiesta, y la palabra Hag tiene que ver con bailar y dar vueltas, porque es una fiesta. HaBikurim quiere decir la fiesta de los Bikur o las primicias. Es un culto de servicio del octavo día. Levíticos 23:11. Y él mecerá la gavilla delante del Señor a fin de que ustedes sean aceptados el día siguiente al día de reposo, que fue ayer. Entonces el sacerdote tenía que, en el tipo del Antiguo Testamento, cada servicio del octavo día, dentro de panes sin levadura, el sacerdote movía la gavilla así y así, haciendo señal de la cruz y señal de las 4 direcciones cardinales, porque hermanos, eso es otro que comúnmente no se aprecia. Había 70 sacrificios de animales durante esta fiesta, que significa que Dios tiene la intención de quitar la levadura de pecado, de insinceridad, de maldad, de pantata etnia, de todas las naciones. Qué curioso, hermanos. Otro tipo magnífico aquí que tiene que ver con estos días del mal llamado coronavirus. Yo prefiero llamarlo el virus del Partido Comunista de China, porque ahí fue producido, pero Dios tiene su propósito en todo esto. Y tiene que ver con la lepra. Curiosamente, primera vez, como dijo el rabino mesiánico Jonathan Cahn el otro día, que primera vez en la historia de la humanidad, prácticamente todo el planeta para este Pesach estaba en su casa encerrada. Y este año, gracias a Leo, pudimos juntos asar el cordero y participar en la carne del cordero y el ceder del Shabbat. Pero el culto del octavo día tiene que ver con la lepra bíblica, que no es la lepra Hanson, es una lepra contagioso que en su tipo teológico tiene que ver con el pecado, que todo ser humano es leproso. Y verdaderamente, como en ningún momento en la historia, no sabemos quién nos acerca para hablar o tocar hoy día si tiene lepra. La lepra, que en realidad significa algo contagioso, nos toca, nos afecta con su muerte. Porque toda la ley ceremonial en el Antiguo Testamento tenía que ver con la muerte, y por eso tantas purificaciones, porque el hombre con su pecado y todas las impurezas tiene que, es muerte incipiente o muerte, el inicio de muerte, entonces tenía que ser limpiado por la sangre. Pero esta ceremonia del octavo día dice: al leproso limpiado, el octavo día tomará 2 corderos sin defecto, una cordera de 1 año sin defecto, 3/10 de un efa de flor de harina mezclada con aceite. Entonces es ungido en la abundancia de la palabra, que es la harina, la carne del cordero y 1/3 de litro de aceite. Y es la ofrenda, pero notablemente que es el octavo día después de ser limpiados. Somos limpiados, nuestra lepra en la muerte de Cristo, nuestra muerte que consume nuestro cuerpo con muerte es llevado al infierno, y somos en el octavo día
renovados. Y eso es el culto del octavo día. Y hasta los animales, en Levítico 22:27, cuando nazca un ternero, un cordero, un cabrito, quedará 7 días con su madre, y desde el octavo día en adelante será aceptable como sacrificio de ofrenda encendida al Señor. Y luego tenemos en Números 29 el glorioso tipo del octavo día de Sukkot, la fiesta de tabernáculos, que se llama Shemini Atzeret, que es como que la fiesta duró 7 días, pero Dios dice, no es suficiente la gloria de los 7 días de Sukkot, voy a darles un día más de fiesta, pero esto va a ser más glorioso porque es el octavo, como de ponerse más gordo y más lleno de aceite y bendición. Y no falta la circuncisión del octavo día que ya mencionamos en Levítico 2:3 del niño, que también todo eso tiene que ver con la muerte y la resurrección. Ese es el culto del octavo día, que es hoy, el día de la nueva creación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él está entrando, digamos, si en una semana un muchacho en la calle acepta el evangelio, él en este día como que espiritualmente entra en el culto del octavo día porque está recibiendo el Cristo, el Rey resucitado, y él es co-resucitado con Cristo por fe y en realidad. Entonces, aquí hay otra verdad que poco se ve. Hay un gran pleito entre evangélicos y pentecostales. Como normal, en los pleitos teológicos hay verdades en ambos lados. Y la razón es que no se toman el problema de analizar Bikurim, primicias, el 18 de Nisan, que es hoy, domingo, y siempre tiene que caer un domingo, y el conteo del Omer, el Sefirat HaOmer, el conteo del Omer, 49 días o 7 semanas, que va a caer aquí en el día 49, para luego caer el día 50, Pentecostés, que significa 50 Pentecostés días, o Shavuot. Es interesante, Pentecostés enfatiza días y Shavuot enfatiza semanas, porque Shavuot significa semanas. Entonces, en hebreo, la palabra habla de semanas, Shavuot significa semanas, y en griego, Pentecostés enfatiza los 50 días. Y en el inglés antiguo, muy poca gente, aún en el mundo anglo, entiendan que antiguamente se llamaba Pentecostés Whitsun's Day o Whitsun's Domingo. ¿Qué quiere decir Pentecostés? Entonces, empezando mañana, vamos a estar contando para llegar al mes de Sivan, cuando va a caer normalmente en junio, el día de Pentecostés o el día cuando la ley fue dada en el monte Sinaí, en el Pentecostés del Nuevo Testamento, donde la ley es escrita en corazones de carne por el Espíritu. Ahora, aquí está la verdad que quería mostrarles. Emán o Amán, que es el villano del libro de Esther, que quiere matar a todos los judíos, muere el 18 de Nisan en la horca que él había construido para Mardoqueo.
Y curiosamente la horca tiene 50 codos de altura. Entonces, en el día de la resurrección, Amán muere, que es tipo de Satanás y toda la maldad del reino de Satanás, que nos da otro aspecto teológico de la Semana Santa, que Cristo no solo muere por los pecados, y en la resurrección destruye a Satanás, que es Amán, pero esto es una fiesta. Entonces dicen los bautistas, bueno, en este día como recibimos la nueva vida de la resurrección en Cristo, es cuando recibimos Pentecostés. Falso, porque la misma fiesta es una fiesta diferente y por aparte, Pentecostés 50 días después. ¿Cómo vamos a coger en el antitipo de lo que celebramos hoy día en la iglesia y combinar dos fiestas y hacerlo una fiesta? Bueno, sí y no. Sí, en el sentido que están conectados. Porque realmente la obra de la cruz no termina aún con la resurrección, porque Él tiene que enviar la promesa del Padre. Por eso la conexión del Seferat HaOmer, cuando en Pentecostés se cumple la promesa del Padre y ¡fua! Cae llamas de fuego, lenguas de fuego. El día de Pentecostés empiezan a hablar lenguas de toda la tierra y cada quien escuchó en su propia lengua, dándonos a entender que ya el evangelio es para toda la tierra y toda lengua tienen que recibir la unidad en una sola fe, en un solo Señor, en una sola iglesia, en un solo cuerpo. Ok. Voy a regresar aquí. Yo quería estar seguro que no pasara porque tengo otras cosas que quería hablar sobre panes sin levadura. Pero solo para que quede más claro la parte del libro de Esther que quiero volver a predicar en Pentecostés. Pero vemos en el libro de Esther el día 13 de Nisan o Abib, Amán hace pur o saca, ¿cómo se llama? Suertes, y la suerte cae para el 13. Entonces, en el 13, él proclama la destrucción, la muerte, la exterminación de los judíos, Esther 3, 7 y 12. El día 14, que es el mismo Pesach, ayuno es proclamado, curiosamente, en la fiesta de panes sin levadura, por Esther, en Esther 4:13, y todo el mundo anda silicio y ceniza. Y eso es lo que a veces no entendemos, hermanos. Cristo muere el 14, pero Esther, que es como tipo o arquetipo de la iglesia, la reina, y todo el pueblo, que sería el cuerpo de Cristo en figura, pone silicio y ceniza. Cuando antiguamente ponían silicio y ceniza, lo que querían decir al Señor, a Dios, estamos muertos. O sea, cuando yo pongo silicio y luego pongo ceniza sobre mí, estoy diciendo delante de Dios que estoy muerto. Ya figurativamente estoy hombre muerto. Si tú no haces algo, Señor, en esta señal, todo se acabó. Eso es lo que significaba el ayuno con cilicio y ceniza.
sería interesante volver a practicar esto porque ya podría hacer más gráfico nuestra seriedad. Esther se viste de su vestido real el 16 y el rey no puede dormir en la noche el 16. Luego proclama fiesta el rey Asuero para Esther y Amán. Luego Esther confiesa al rey el complot de Amán. Y el segundo día de la fiesta el rey se enoja y dice, bueno, Amán que proclamar colgar en una horca de 50 codos de altura, será colgado Amán sobre su propia horca. Y el 18 de Nisan, el rey le da a Esther la hacienda de Amán. ¡Wow! La figura aquí, hermanos, es maravilloso. El reino de Satanás, que él había recibido los reinos de este mundo, legalmente es dado a Cristo y su iglesia el 18, el día de la resurrección, el día de las primicias, y dice Mateo 25:35, es el placer, el beneplácito de mi Padre darles a ustedes, hijitos, el reino. Y Mardoqueo recibe el anillo de autoridad como Cristo también en Mateo 28:19-20, toda autoridad me es dada. Entonces vemos en Esther cumplido otros aspectos teológicos y experimentales o experienciales de esta Semana Santa y llegando hasta Pentecostés, porque vemos que la horca, aquí hay un dibujo antiguo hebraico, hasta tiene letras hebraicas, viene de los rollos de Ámsterdam que se descubrieron, creo que de una sinagoga. Ahí está Amán y esta horca de 50 codos. Hasta Pentecostés está, entonces Dios no puede terminar de destruir los reinos de Satanás, sino derrama su Espíritu Santo sobre su iglesia, que va cumpliendo más aspectos del poder de su reino por el poder del testimonio, de hacernos testigos de su muerte y muerte de Satanás y todo su reino legalmente en estos días. Y es también, hermanos, creo que con esto voy a terminar porque ya hemos seguido por una hora, aunque quería realmente compartir un poco más sobre la fiesta de panes sin levadura, porque realmente en estos días sí hay un slide que sí necesito compartirles de panes sin levadura, pero el día 13 de Nisan, el judío ortodoxo, yo lo he hecho con mis hijos, pero hace años, la mamá pone como 10 pedazos de leudo escondido en la casa. Y en la noche se apagan las luces y van con una candela cumpliendo sofonías, creo que sofonías, donde dice, Dios va a escudriñar todo Jerusalén con lámpara para revelar el leudo, el pecado. Y el judío ortodoxo va con una pluma de ave, una cuchara, en realidad hay una cuchara que faltó en este dibujo. Son ortodoxos, hasídicos estos. Y la pluma que significa el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, la luz de la palabra que es lámpara que ve todo y ve y refleja todo el pecado y toda la justicia. Y
se pone con la pluma limpiando y queda en la cuchara de madera, y creo que de la cuchara de madera se sepulta en algo así como tiene el niño. Todo simbólico de que el Espíritu limpia, la palabra nos da luz, y la cuchara, que es la cruz que lleva, porque es de madera, lleva la levadura. Entonces la levadura va en este paquete, que el próximo día en la mañana, que es el mismo día de Pesach, quemado en la mañana. Un año lo hicimos en la comunidad aquí de HMF. Hicimos un fuego y quemamos la levadura que escudriñamos la noche anterior con los niños de la comunidad. Realmente fue, eso se llama el Bedikat Hametz. Bedikat, la búsqueda de Hametz, la levadura. Qué hermoso, qué hermoso. Y me permite un slide más, amigos, que es importante, que quería hacer comentario. Y los que quieren el PowerPoint lo pueden tener, porque faltó un montón que quería hablar más sobre el Hametz. El Hametz es la levadura. Yo soy muy curioso y en esto soy muy calvinista también. Y cuando yo hago mi estudio de levadura Hametz en la Biblia, encuentro el lugar de la mayor levadura está en la boca humana. La lengua y la boca es fuente de levadura, contaminación y muerte. Y en estos slides que no vamos a ver, tengo versículo tras versículo que revela la lengua es un fuego, la lengua es el timón que mueve todo el barco, la lengua enciende la red de la creación, se enciende la lengua del infierno mismo, según Santiago. La muerte sale de la lengua. Qué interesante cuando hacen la prueba de coronavirus. La pequeña corona, este virus de corona, y tenemos que llevar máscaras para impedir que de la boca de otra persona la muerte no me pega a mí. De verdad, hermano, Dios está revelando en una figura profética en estos días que la humanidad está llena de muerte y son fuentes de muerte. Y nuestra lengua y boca, ahí está la prueba por la prueba de coronavirus. Y nota, y el Espíritu Santo me dio este texto de Salmo 12:4. La coronavirus es la corona en nuestra lengua. Es decir, que está gobernando nuestra lengua. Salmo 12:4. De los que han dicho de sí mismo y a Dios, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Y hoy día, en la época desde 2016 se proclamó el año posverdad, ya la mentira se ha llenado en la prensa y la boca de la humanidad y Dios está harto. Pero hay otra corona, no la coronavirus, sino la corona de Jesús en nuestra boca, que debemos orar. Y yo he estado orando porque yo soy consciente de mis propias impurezas, porque dice Santiago, quien domina su lengua es hombre perfecto. La perfección vendrá con la perfección de la palabra, domando nuestra lengua, según Samuel 23:2. El Espíritu del Señor ha hablado por medio de mí, y su palabra ha estado en mi lengua.
no otra corona domando mi lengua, sino la corona de Jesús, siendo rey de mi lengua, llenando mi lengua, controlando mi lengua para ser hombre perfecto. He resuelto, dice el salmista en Salmo 17:3, que mi boca no peque. Wow, qué prueba más difícil de la perfección. Y esa es la verdadera interpretación, hermanos, pero me gustaría que analicen después y reciban copia de este PowerPoint los versículos que he estado meditando sobre el pecado en la boca del hombre. Dice que son como lengua de serpientes, lengua de espada, lengua de tulacuecho, la que siembra discordia entre los hermanos. Una mujer que tenía esta lengua literalmente hace unos años destruyó una sociedad misionera, lo aniquiló con su lengua. La muerte está en nuestra lengua. Y ahí, hermanos, la cruz de Cristo, su muerte, si lo recibimos con fe y disciplina, será la cura para que seamos como la esposa en Cantar de los Cantares, donde Salomón dice a la esposa, típico de la iglesia, la esposa de Cristo, que sus labios son como hilo de grano. Es decir, la sangre, la mujer que usa el labial rojo, lo que quiere decir que la sangre de Cristo ha purificado mi bocota, mi bocote, y ya mi boca solo tiene una espada, la espada de dos filos, la espada de Jesucristo. Bueno, eso es el mensaje un poco de panes sin levadura, el hametz, cómo debemos llevar la levadura afuera y el culto del octavo día. Que Dios les bendiga. Voy a abrir los micrófonos si tienen preguntas, comentarios, dudas. Bienvenidos. Randy, a mí me gustaría que explicaras un poco el calendario de Jesús, al principio, cuando es ahogado. ¿El calendario de la muerte? No, el calendario que has dicho tú de Jesús, de los hebreos, al principio de todo. ¿El calendario de la Semana Santa? A ver, espera, ahora te especifico, ¿vale? No hablé de eso, pero aquí tengo en el PowerPoint el calendario de la Semana Santa. ¿Tú dices esto o qué? Espera, para saber un poco, tú te has referido el día de Misán, ¿no? Y quería saber, y el culto de del octavo día, la gavilla, pero quería saber más bien el calendario en que te has basado, que no ha sido este, sino sería el hebreo, ¿no? El de Jesús. Bueno, este calendario aquí, y en el PowerPoint que ustedes no hemos tenido tiempo de revisar, yo tengo aquí, aquí está, hay varios slides, bueno, esto es otro. Aquí está el calendario de la Semana Santa. Hoy estamos en el 18 del mes de Nisan lunar o Aviv lunar de los judíos, que es el día en nuestro calendario, o es el 12, ¿no? El calendario gregoriano. Panes sin levadura, aquí están los 7 días. 15, 16, y en el día central, ¿qué simetría, no? No puede ser el 17, porque hasta la simetría
de cómo mecían la gavilla, así es la forma de mecer la ofrenda mecida el 18 para luego iniciar el conteo de 50 días. Ahora, hay más detalle. No, eso voy a revés. Esos son otros detalles aquí. Aquí. Esos son como en grandes rasgos todas las 7 fiestas. Ahorita estamos aquí en las fiestas de primavera. Lo que a veces el Nuevo Testamento dice, vino la fiesta de panes sin levadura, que es Pesach. Hay un versículo que literalmente dice que panes sin levadura y Pesach es lo mismo. Entonces, bíblicamente no hemos proclamado la cruz adecuadamente el Pesach. Luego, las 50 días, semana, el mes de Sivan, Pentecostés, y al final tenemos tabernáculos. Aquí hay más detalles, Tony, pero no sé si ya contesté tu pregunta o todavía tienes duda. Sí, ya contestaste. Luego hay otra cosa que me ha gustado mucho sobre el número 888 y que justamente los testigos fueron en el Levítico 23:11 hablas de los 512, que es una multiplicación de los 3 8. Y justamente el número de Cristo es el 888. Exacto. Y eso sí que me ha gustado. ¿Y por qué le das tanta importancia a los números? Porque piensas que Jesús y el sistema judío que era Jesús le daban mucha importancia al tema de los números. Yo creo que no es tanto el judaísmo, aunque el judaísmo rabínico hacían su mística de los números. Yo más bien lo hago por hermenéutica, interpretación. Es porque Dios nos está revelando hasta la matemática de la creación, la matemática de la Biblia, que Él es el gran matemático. Los números tienen que ver con un dominio total. Ese no es un Dios del deísmo, un Dios que arrancó el universo como una cuerda y dejó el universo como en cuerda suelta y se fue. Es un Dios que gobierna en todo. Sí, me has contestado, que no, ya lo he entendido, que es una forma de poder interpretar bien la Biblia con la hermenéutica, que es fundamental de poder entender un poco la palabra de Dios y escudriñar en su palabra. Y es bueno, Tony, que comprendamos el concepto que en los judíos llaman gematria o gematría. Algunos lo pronuncian gematria, otro gematría. Que en el griego, esto es griego, o en hebreo, la letra es número y el número es letra. El sistema de conteo de los números romanos tiene que ver con esa idea de letras, número, número, letra. Sí, me alegro mucho porque efectivamente es lo que te dices en el hebreo, todas las palabras son numéricas. Entonces es una forma de interpretar bien la Biblia y hay que ir indagando más. Y luego otra cosa que me ha gustado mucho es lo que has dicho tú sobre una cosa es la fiesta de la resurrección y luego está el Pentecostés, que eso es muy importante, lo de los 50 días, que yo supongo que será una forma de prepararnos para que llegue el Espíritu Santo, que en realidad es lo que hicieron
los discípulos, prepararse para la llegada del Espíritu Santo. Y fueron 50 días. Y eso creo que es muy importante. Es básico, que no solo es la fiesta de resurrección, que es la nueva vida, y la matanza, como has dicho tú, del demonio, que te has basado en Esther, que ha estado muy bien para la muerte del reino, y que a raíz de Cristo, pues recuperamos el reino que nos lo había robado Satanás. Y lo que pasa es que encima luego tenemos más regalos, que no se acaba con eso, sino que 50 días hay que estar, hay que estar meditando, no solo los días de Semana Santa, ¿no? Sino 50 días para prepararse al regalo de hacernos el hombre bueno, el hombre nuevo, para llevar esos dones del Espíritu Santo para poder evangelizar y hacer bien la obra. Más o menos creo que he entendido eso. Correcto, Tony. Y por un lado son fiestas por aparte, por otro lado, Pentecostés es el cumplimiento del significado de Bikurim, porque Bikurim no es completo si el Padre no cumple su promesa de derramar su Espíritu. Por eso se llama la promesa del Espíritu. Entonces, como creyentes, no solo debemos purificarnos en panes sin levadura, debemos buscar la plenitud del Espíritu Santo, de que estemos llenos del Espíritu Santo para ser sus testigos, nos capacita de ser testigos. ¿Alguna otra pregunta, amigos? Yo Sí, tengo hermano. una pregunta. Leo. Perdón. Es que estaba viendo antes de entrar sobre el Bikurim, y he visto que algunos lo relacionan más con la fiesta de Shavuot. Yo quería saber si digamos actualmente hay quienes consideran Bikurim hoy, o cómo es ese asunto, y después el Omer, que algunos le inician un poco antes. No puede ser antes, Leo, es imposible porque si no lleva a Pentecostés. No, yo sé, Esos mesiánicos locos hacen bolas con las cosas. Ajá. Sí, deben ser los mesiánicos entonces que Es que han hecho esos enredos. tienen un amor por el Shabbat, que es un legalismo para el Shabbat. Cuando Dios nos libró, hay un descanso, claro, en el Shabbat, pero hay un mayor descanso en la superabundancia del número 8, que es la gordura, el aceite, la ricura de Cristo, que tiene que ver con la resurrección. Eso es lo que buscaba Pablo. No, de hecho, para mí tiene demasiado sentido, así como está explicado aquí. O sea, solo que como estuve leyendo y me puse a ver eso, vi que alguna gente había hecho, no sé, tenía un poquito fechas diferentes y cosas así, como. Bueno, yo tengo ya 30 años con esto y me siento ya bastante sólido en lo que estoy proclamando aquí, pero puede ver, yo me dejo y me expongo a la corrección que alguien me muestra, pero es dudoso. Porque siento bastante solidez en lo que estoy proclamando.
Y a mí me ha gustado mucho lo que tú has dicho, que el propio mal acaba él ahorcándose. Y eso me ha encantado, ¿sabes? Sí, Tony, y ahí nos revela más, más teología, Tony, sobre lo que es Pentecostés. O sea, Dios no termina su obra de destruir el mal, porque la iglesia también tiene participación al recibir la promesa del Espíritu en la destrucción del reino de Amán. También es interesante que los 10 hijos de Amán también son ahorcados, si no me equivoco, en el libro de Esther, que da entendido de que la ley de Dios, la ley palabra, está cayendo sobre los hijos de Satanás legalmente, y tarde o temprano todos los tiranos de la tierra serán ahorcados en la horca de Amán, porque esos políticos como de hoy quieren ser magnificentes. Yo soy el magno, maduro, que yo dicto las cosas, y los políticos de hoy en Europa, en todo el mundo, son mini amanes, muchos de ellos, no todos, muchos de ellos, que buscan la gloria, la magnificencia para sí mismos. Pero tengo malas noticias para ellos. Todos serán llevados a la horca si no glorifican a Dios. Besad al Hijo, dice Salmo 2. Besar al Hijo, adorar al Hijo. La justicia del magistrado, que son mayormente hoy día injustos, porque la primera justicia del magistrado es besar al Hijo, de donde sale toda justicia. Y los magistrados de hoy, con su orgullo y su altivez, dicen: no necesitamos la ley de Dios, solo la ley humana, y vamos a imponerlo sobre toda la humanidad. Y Dios está diciendo: no, señores, toma la coronavirus, que los va a mostrar impotentes. Y es un tiempo, yo creo que ha sido para mí este tiempo como un tiempo de buscar a Dios, de purificarme de Hametz, y buscar ser más como Cristo en ese sentido. Eso es el camino, efectivamente. Amén. Hermanos, ¿cómo están? Yo quisiera hacer una consulta. ¿Cómo está, hermano Randy? ¿Cómo están todos? ¿De dónde nos hablan? Lester, ¿cómo está, hermano? Sí, de España, para los nuevos, nos hablan de España. Porque tenemos Colombia hoy, Lester, tenemos, bueno, Antonio de España y Costa Rica. Qué bueno, qué bueno. Sí, hace un par de años yo estaba estudiando acerca de la triple regla apostólica, ¿ya? Que es una enseñanza que usted ha compartido ya desde hace varios años y que en Azumenica, en Nicaragua, el hermano Alfredo también comparte. Y me detuve un poco en la regla de la cruz y la regla de la meta. Y me detuve en mi estudio, ¿no? De todo este tema, me detuve en donde Pablo está hablando de cuáles son su meta, ¿no? Su meta integral, por supuesto, conocer a Cristo, alcanzar a Cristo. Esos tres, ¿cierto? Y dice, a fin de conocerle, ¿ya? Ser hallado en él, habla de tener su propia justicia, que es por la ley, que no es por la ley, perdón, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, con el fin de conocerle. Amén. Y el poder de su resurrección. Amén.
y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y me detuve en el tema del poder de su resurrección, es decir, Pablo, dentro de su meta, conocer a Cristo, tener justicia por medio de la fe, también incluye el poder de su resurrección. Y en mi estudio de este pasaje, este mismo poder de su resurrección, en el mismo capítulo de Filipenses, dice, ¿no?, que Jesucristo va a transformar el cuerpo de nuestra humillación para que seamos semejantes a su cuerpo en gloria. O sea, definitivamente le está hablando de la resurrección. Y dice en el versículo 21, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Wow. Es decir, el poder de la resurrección no solamente es traer de la muerte a la vida, sino que el mismo poder de la resurrección o el mismo poder con el cual nuestros cuerpos van a ser transformados. O sea, no es solamente, no se limita solo a resurrección y transformación, sino también se refiere a un poder con el cual es también él capaz de sujetar a él mismo todas las cosas. Wow. Esta palabra Glorioso, Lester, glorioso. es el poder con el cual él tiene dominio, ejerce dominio, autoridad, soberanía, imperio sobre toda la creación. Wow. Y me llama la atención que Pablo incluye este poder de la resurrección como parte de todo lo que él pretende alcanzar como meta. Y precisamente no alcanzar dominio para él, sino por supuesto, se entiende el contexto y estudiando otros versículos de lo que él está hablando, por supuesto se refiere a llevarlo todo cautivo a Cristo, bajo su soberanía y bajo su autoridad. Sin embargo, yo no he hecho un estudio de esto en el Antiguo Testamento, es decir, todo mi estudio ha sido en el Nuevo Testamento. No he hecho el estudio todavía de ese concepto que usted habló hoy de ex anastasis, una palabra muy peculiar, que aparece, si no me equivoco, una sola vez en el pasaje bíblico que usted lo mencionó. Y tampoco he estudiado el concepto en el libro de Hebreos que dice una mejor resurrección. Uh-huh. Que supongo que será un misterio poderoso y grandioso. Entonces, mi pregunta siguiente es, ¿hay alguna manera de vincular esto en el Antiguo Testamento, como el poder de Cristo para sujetar a sí mismo todas las cosas y Pablo queriendo participar de este poder también? ¿Hay alguna manera o cree usted que hay alguna manera de conectarlo con el Antiguo Testamento? Porque yo realmente no he hecho eso. Yo creo, Lester, que en Isaías creo que lo dice un poco, todo eso, lo resume. Antonio y Lester, ustedes están mirando mi respuesta. Por eso puse, recuerda la semana pasada hablamos de la ascensión y las imágenes bíblicas de la ascensión. Curiosamente, Santiago habla de la lengua que es un fuego que enciende el mundo, pero por otro lado, la palabra para hombre y mujer que a veces escoge el Señor, ish y isha, quiere decir llama. El hombre es una llama y la mujer es una llama que hace al hombre sentir llama. Y el fuego es lo que Dios quiere hacernos a nosotros, llamas de fuego. De ahí las llamas de fuego que caen en Pentecostés. Pero
las fiestas de la primavera, Lester, Pablo ya había pasado y él está moviéndose arriba en la montaña porque hay una limpieza aquí de levadura que es tremendo que estamos hablando hoy en panes sin levadura, pero viene la limpieza absoluta en el séptimo mes en Yom Kippur, en el día de expiación. Entonces, cuando San Juan de la Cruz ya habla de la noche oscura del espíritu pasivo, él está hablando de una experiencia de limpieza en la muerte de conocer a Cristo, en la muerte de Cristo, que nos va a ayudar a vivir las glorias de Sukkot en esta vida. O sea, hay un Sukkot profético que aún viene, que es la boda del Cordero. Pero hay un Sukkot que podemos vivir en esta vida si seguimos la montaña, como usted dijo de parte de Pablo, que él buscaba. Entonces podemos vivir antes de la última trompeta, la fiesta de trompeta. Si Dios quiere, en Hebreos 6, nos lleva a la perfección, pero como dice San Juan de la Cruz, esta perfección aquí, en las alturas de la montaña, es una terrible experiencia de la muerte, para que, por eso en Pablo, hasta los trapos de sudor de su cuerpo sanaba a los enfermos, porque él era como el Eliseo, su carne, sus huesos estaban llenos de la superabundancia, hasta su sudor tenía propiedades de sanidad. Esto no es una locura como hace X pastores y tiran pañuelos. No, esto es una experiencia de altura que Pablo buscaba, y aparentemente esa gordura, porque el sudor tiene que ver con la gordura, hasta la gordura y la superabundancia del Espíritu en Pablo. Sanaba enfermos como Eliseo, levantaba muertos después de haber muerto. Eso es lo que estamos buscando en la perfección cristiana, que tristemente los pastores, como no lo entiendan, tampoco lo predican. Y si no lo predicamos, no vamos a llegar, porque necesitamos primero plasmar aquí en el diagrama la ruta y luego procurar juntos subir la montaña para llegar. Por eso se llama el slide el itinerario espiritual visto en las 7 fiestas. Interesante. Yo le preguntaría entonces si esta meta que Pablo se establece como el poder de su resurrección, del cual él quiere ser parte junto con sus padecimientos, etcétera, se nota que él está en un camino espiritual, ¿no? En este pasaje, él quiere compartir también los padecimientos del Señor, quiere obtener justicia, que es por medio de la fe. Se nota que él está en un ascenso espiritual. Sí, pero que no he llegado al Scopus, dice. Exactamente. Y él dice, hermanos, no pretendo haberlo alcanzado ya. Es decir, él aclara, no lo he alcanzado todavía. Y sin embargo, a mí lo que me llamó la atención de este estudio que empecé hace este par de años es el contexto del poder de la resurrección en medio de todo lo que Pablo está hablando, ¿cierto? Entonces, yo le preguntaría, ¿el poder de la resurrección usted lo ubicaría como parte de este itinerario en las trompetas o en los tabernáculos? Aquí, en esta zona, vea, Pentecostés es como la puerta que nos lleva a la vía iluminativa. Claro. Pero en la vía iluminativa tenemos que ir acercándonos, subiendo la montaña, y van a pasar, aquí hay una noche oscura
del Espíritu activa que brillante San Juan de la Cruz, porque él está, su teología espiritual está pegando en el blanco con toda la Biblia, aunque San Juan de la Cruz no hace los paralelos como yo hago de las fiestas, él lo está intuyendo con su espiritualidad que está plasmando para sus discípulos perfectamente bíblico. Y él dice que hay que ir desnudándose de cosas y orgullos de la vía iluminativa. Dios, pues, escuchamos la trompeta que nos dice, sube más, sube más. La nube va subiendo y la iglesia dice, no, me quedo aquí, estoy cómodo aquí. Entonces, la altura, con todos los que han subido el Everest, confiesen, cuando tú llegas de aquí para arriba, ya eso es dolor, sufrimiento y difícil. Y todos los místicos legítimos, no los locos, sino los místicos cristianos que de verdad llegaron a una vida unitiva alto, donde cambiaron naciones y pueblos y políticos y un montón de cosas, ocurre aquí después de esta noche que buscaba Pablo. Pablo está hablando desde aquí en Filipenses, buscando aquí. Aquí está el poder de la resurrección. Entiendo. Los místicos llaman esto, y suena muy raro porque no estudiamos cantares, y como no estudiamos Ruth y cantares bien, suena raro, pero los místicos españoles hablan del matrimonio espiritual. Hay una unión con Dios que los místicos han experimentado que llaman unión con Dios. Amén. Yo me refiero, perdón que les interrumpa, solo la última pregunta. Me refiero también a ver el poder de la resurrección como parte de ese poder también por el cual Dios, Jesús, sujeta a sí mismo todas las cosas. Entonces, maravilloso, Lester. Yo voy a agregar esto a mis notas. Eso es una perspicacia tremenda que has sacado hoy. Qué maravilla eso. Me llama la atención que luego de Pentecostés empieza, por supuesto, la gran comisión. Sus discípulos tenían que esperar el derramamiento del Espíritu que se da en Pentecostés. Inmediatamente ellos empiezan la tarea misionera. Luego de Pentecostés, y por eso mi pregunta con las trompetas, este poder de la resurrección y su conexión con el cual Jesús domina toda Tapanta, y su conexión con la misión tiene una conexión con Pentecostés y con trompetas. Mi pregunta es, ¿tendrá, porque entiendo la fiesta de los tabernáculos, el reino total, completo, consumado de Dios en la tierra, lo entiendo perfectamente y puedo entender el poder de la resurrección conectado con esa idea de que Jesús por completo vence a sus enemigos, cielo nuevo, tierra nueva. Lester, no es solo escatológico, hay una claro, espiritualidad. Es una especulación en la espiritualidad también. Correcto. Y de la hermandad y iglesias que busquen esto, podemos entrar como si fuera antes del tiempo, como David, por el tabernáculo de David, entró en el nuevo pacto antes del nuevo pacto en espíritu. Amén. Entiendo este punto. Y mi pregunta es más ahora dirigida hacia trompetas. ¿Habrá una relación en la fiesta de la trompeta con todo lo que acabo de puntualizar también? Porque entiendo en la fiesta de los tabernáculos la consumación de una unión con Dios total y aparte de eso su reino, porque no podemos separar misión y espiritualidad. Es decir, parte de la espiritualidad es también la obediencia al cumplimiento de la misión. Claro. Entonces, yo me refiero más hacia trompetas. ¿Habrá alguna relación de Pentecostés, misión, tapanta, poder de la resurrección con trompetas luego de Pentecostés?
Claro que sí, Lester. De hecho, en la escuela de espiritualidad hacemos una serie de paralelos. Tenemos que tomar este diagrama y nota que son 7 fiestas y lo ponemos en el principio de hermenéutica de la mención comparativa. En la mención comparativa tenemos que decir con la doctrina, las 7 doctrinas de Cristo, trompetas corresponde a qué experiencia. Y justamente, y ahí está Pablo intuyendo, el teólogo por excelencia lo ve, que trompetas tienen que ver con esta experiencia de resurrección, porque la doctrina de resurrección es 1, 2, 3, 4. La quinta doctrina que corresponde a trompetas. Y la sexta doctrina de las 7 doctrinas de Cristo en Hebreos 6, ahí está la lista para los que son nuevos. Está la lista. La séptima doctrina tiene que ver con perfección, que es la sexta, juicio eterno. Entonces, en la expiación hay un juicio personal donde Dios nos hace una limpieza dolorosa y profunda y difícil, como Pablo dice que lo vive un poco en 2 Corintios, donde él dice, y desesperamos de la vida misma porque tenemos sentencia de muerte en nosotros para que nuestra esperanza o nuestra fe estuviera en aquel que resucita los muertos. Entonces, Pablo pasa la prueba en 2 Corintios, ¿verdad? Y yo me imagino que en la trayectoria psicológica de Pablo, de su experiencia en la espiritualidad, después de esta experiencia en 2 Corintios, dicho sea de paso, es una de las epístolas de apostolado, él aquí ya está en territorio de unión con Dios. Wow, hermano, muchísimas gracias porque esta nueva luz que me arrojó de la quinta doctrina de Hebreos 6, coincidiendo con la resurrección de los muertos, me acaba de volar la cabeza el montón de ideas de que Dios me está hablando acerca de este tema y su poderosa vinculación con las fiestas del Señor, por supuesto, la misión de Pablo, Tapanta y la espiritualidad de los cristianos. Muy hermoso. Muchísimas gracias por estas preguntas. Disculpen a los demás si bombardeé mucho por un tiempo. No, más bien, Lester, gracias porque las chispas están volando hoy y gracias al Señor, como es su día de resurrección, siento una poderosa unción hoy que está sobre nosotros y estamos viendo cosas. Yo he dado estas cosas en la escuela, pero los estudiantes como que quedan patinando, como que no entienden cómo. Y exhorto Leo y Laura que están escuchando, son cosas que hay que dar vuelta y hay que dar vuelta y otra vez vuelta. Yo he estado estudiando las fiestas por 30 años y cada año, hermanos, aprendo más. O sea, si usted cree, recuerde que en la escuela de espiritualidad hablamos de cómo una águila sube. El águila cubre el mismo terreno múltiples veces. Entonces, ¿qué he visto en algunos de mis malos discípulos? No, ya pasé la escuela de espiritualidad, ya gradué. No aprendió nada. Porque el águila, si va a subir, mira como mi dedo voy dando sobre el mismo terreno debajo de mi dedo en la tierra, pero estoy subiendo. Entonces, todas las disciplinas espirituales, las 7 doctrinas de Cristo, las 7 fiestas, he dado vuelta y luego le doy vuelta
Es como el vaca que está masticando su, ¿cómo se llama esto? Su masa de zacate. Él lo mastica, lo traga y lo vuelve a y lo vuelve a masticar y saca. Finalmente sale la leche y la mantequilla y la crema. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Y gracias por estas preguntas, porque nos ilumina la experiencia de cada uno. ¿Hay una pregunta de parte de Cari? Sí, buenas tardes. Primero, darle las gracias por esta oportunidad, Antonio, que me invitó. De verdad que esto alimenta mucho el alma, pero además creo que las clases siempre de doctrina bíblica nos hacen tener un fundamento en la vida cristiana. Y creo lo que dice usted es muy cierto. Nunca debemos dejar de conocer al Señor, de aprender, porque como Él dice, Él nos irá perfeccionando día a día y el conocimiento de la palabra, como dice, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, porque eso nos evita muchas veces, sí, que tropecemos. Y a mí me gusta mucho el libro de Esther, yo creo que es de mis preferidos, porque a diferencia de Jesús que se entregó, ella entró y halló gracia delante del rey y salvó a su pueblo. Pero lo que más me gusta siempre, y me lo he leído muchas veces, inclusive he practicado el ayuno de Esther. Yo dirijo un grupo de mujeres en mi iglesia y me gusta que lo practiquemos porque fue un tiempo de unión como iglesia por un propósito, pero me gusta lo que le dijo Mardoqueo y le dijo, para este momento tú has llegado. A Wow. veces nosotros tenemos momentos, ¿verdad?, para el que Dios nos ha preparado, pero no actuamos. Y ella yo creo que sintió temor y llegó un momento en que le dijo, si tú no lo haces, todo el pueblo morirá, pero incluyéndote a ti. Y a veces nos pasa eso, o sea, y en este tiempo que debemos ser portadores de las buenas nuevas de salvación, muchas veces nos quedamos callados, nos alimentamos, pero no damos de gracia lo que por gracia hemos recibido. Entonces me gusta mucho este libro porque recuerda que siempre nosotros tenemos un papel y un propósito en Dios y no es el nuestro, sino son momentos en el que tenemos que actuar, porque la fe sin obras es muerta. Pero me encanta de ese libro una parte de la fiesta de Purim, que me parece una fiesta de victoria y de celebración, que ahí le quería hacer una pregunta. ¿Sería anterior a los 18 días? Porque la palabra dice que el día 13 y 14 del mes de Adar. No es Perdón, no te escuché porque estabas cortando al final. es que hablan de la fiesta de Purim, que sería antes del 18, porque dice que es el mes de Adar, el día 13 y el día 14. No, lo que pasa es Purim, ya pasan los meses cuando se ejecuta la fecha de del masacre, que creo que es Adar, si no me equivoco. Sí, es Adar, es Adar. Entonces, eso ya es con otros meses, ya cuando el pueblo judío puede protegerse por decreto del rey Asuero, y es ahí también hay una visión misionológica porque todo el mundo que ve la gloria de la salvación del pueblo judío, muchos pueblos en el imperio, porque el imperio no es solo una raza, hay muchas razas que en este momento realmente llegaron y vamos a encontrar, estoy seguro en el cielo, razas, mejor no decir razas, etnias y grupos humanos que se volvieron al Dios de Mardoqueo y Esther en aquel momento. Entonces, eso es después, pero usted ve adelante, ocurre en el mes de Nisan o Abib. Sí. O sea que el mes de Nisan es después del de Adar.
Bueno, en el calendario hebraico es el primer mes. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Hermano Randy, en todo este contexto de fiestas del Señor, que Él estableció en el Antiguo Testamento con su pacto con Israel, ¿qué figura juega la fiesta del Hanukkah? Creo que, si no me equivoco, creo que es Hanukkah, la fiesta de las luces, ¿no? Que es una fiesta celebrada principalmente por toda la historia de los macabeos, ¿no? y la menorá encendida con poco aceite, ¿no? Que el Nuevo Testamento sí la menciona, pero no la menciona como una institución de parte del Señor, sino la institución la menciona como un hecho histórico, es decir, como estoy buscando el versículo, creo que sí, como Juan 10:22, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, ¿no? O sea, da como una referencia histórica de que los eventos que va a contar después suceden en la fiesta de la dedicación, que es una fiesta Hanukkah, la fiesta de las luces. ¿Qué rol juega esta fiesta que al final terminó siendo parte de la cultura de Israel, pero que no es una institución del Antiguo Testamento? Bueno, Inclusive, buena pregunta, Lester. Y la otra noche, en la otra clase, creo que salió un comentario, creo que fue mío, sobre las analogías redentoras. Cristo, nuestro Rey, cumple analogías redentoras de los judíos y tradiciones de ellos que no están en la Biblia. Pero nos dimos cuenta por las tradiciones y uno ve que hasta eso cumple Cristo. Y claro, mi comentario en aquel momento fue que no todo está en la Biblia. Recuerda que las crónicas de los profetas que escriben crónicas sobre el rey tal, escrito por los profetas, hay hechos, hay cosas que solo vamos a comprender estudiando la Mishnah, Talmud. Hay que tener mucho cuidado porque hay una gran mezcla ahí, pero podemos recibir cierta iluminación en esas tradiciones. Y uno ve cuando estudiamos Sukkot que Cristo está cumpliendo tradiciones como dar vueltas al altar. Yo no veo en ninguna parte de tabernáculo donde los sacerdotes tienen que dar vueltas al altar. Sin embargo, en los tiempos de Cristo están dando vueltas, 7 vueltas al altar. Porque ellos mismos han sacado conclusiones en su propia meditación sobre la fiesta, implicaciones de la fiesta que instituyen en tradiciones. Qué interesante eso. Entonces, Hanukkah tiene una buena mención ahí y en la Biblia, y algunos lo llaman la segunda Sukkot. ¿Será que los místicos nos hablan de gente en la vía unitiva bajo y hay gente en una vía unitiva más alta? Primer tabernáculo, segundo tabernáculo, no sé. No puedo responder exactamente ahí, pero hay algo. Si no, la Biblia menciona Hanukkah, entonces hay una razón de eso. No he estudiado mucho Hanukkah, entonces no hago mucho comentario, pero qué curioso que los cristianos cada año celebramos entre la Navidad y no estamos celebrando el nacimiento de Cristo, porque la fiesta de Navidad ocurre en Hanukkah cada año.
básicamente. Claro. ¿Y qué es el Festival de Luces? ¿Y qué es la Navidad cristiana? Más bien los cristianos, como somos el Israel de Dios, sin querer, queriendo, estamos cumpliendo Hanukkah cada año, llamándolo Navidad, pero Navidad más bien es Sukkot. Claro, claro. Y el libro de Juan dice, aquella luz venía al mundo. No, muy interesante, porque han habido muchos pastores que me han preguntado a este respecto y precisamente me lo han preguntado en el contexto de la Navidad. Me han preguntado si es una fiesta que se debería celebrar o no, etcétera, etcétera. Y yo hago mención de este versículo de Juan, de Hanukkah, que no es una institución por Dios, pero que evidentemente se ve en la cultura de Jesús, que es una fiesta que se celebra en todo su pueblo. Y Muy creo que poderoso, hermano, muy poderoso. Los judíos intercambian regalos, si no me equivoco, en Hanukkah también. Poderoso, gracias, hermano. Lindas reflexiones hoy, hermanos, el día del culto del octavo día, el servicio del octavo día, el día de primicias. Gracias a la participación de cada uno de ustedes. ¿Hay más preguntas? ¿Más comentarios? Si no, vamos a cerrar la reunión. Para cada uno, esos videos, videoconferencias y PowerPoints, yo los voy subiendo en el curso de espiritualidad encima. Quizá Tony, Antonio, si Cari tiene interés, hay más información porque estamos en la lección 4 aquí. Te podía pasar, bueno, sí, me da los datos y yo se los pasaré a Carey. Vale, no te preocupes, yo se lo pasaré. Si Cari puede hasta ingresar al curso de espiritualidad y ponerse al día porque Cari, ahí tenemos libros que hemos propuesto que lean porque estamos dando introducción a la espiritualidad cristiana o introducción a la espiritualidad apostólica, porque pretendemos que debemos estar imitando a Cristo y sus apóstoles para tener una verdadera espiritualidad bíblica. Entonces, yo te paso esta dirección, Tony, después. Sí, les agradezco mucho. Voy a procurar ponerme al día, ir leyendo, pues, para poder entender al nivel que van ya. Muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, Cari, manda a Tony tu correo electrónico porque necesitaría abrirte una cuenta para que puedan ingresar al sitio y necesito tu correo electrónico y luego mandaría a Tony o si me busca por WhatsApp yo te mando ¿cómo se llama? Tu clave de acceso. Pero necesito tu correo electrónico para abrir cuenta en el cursillo o el curso de espiritualidad bíblica. Yo le paso tu contacto de WhatsApp ahora. Okay, perfecto, hermanos. Muchas gracias. Bueno, oramos para terminar. Señor, gracias te damos por este glorioso día de Bikurim, Hag HaBikurim, que tú eres, Señor, nuestra gloriosa espiga de primicias, juntamente con las otras espigas que fueron sacados de las tumbas, Señor, cuando resucitaste. Y te damos gracias, Señor, porque en ti tenemos promesa que si vivamos o nos muramos, Señor, estaremos contigo, porque está
como parte eso, parte de la promesa de la cosecha. Somos tus espigas, tu trigo, tu cebada, tu cosecha, Señor. Y ayúdanos, Señor, ir subiendo esta montaña y haciendo conteo y preparándonos, Señor, para cada día ser más lleno de tu espíritu, de vivir Pentecostés, no como una experiencia del pasado, cuando algunos recibieron manifestación de lenguas, pero ahora no vivan la llenura del espíritu, que podamos vivir una llenura de tu espíritu. Caminando sobre terreno de la resurrección, porque ahora, Señor, hoy estamos en terreno, en fundamento de resurrección, y nos has hecho sentir gordos hoy, Señor, con la sobreabundancia de tu Espíritu y su palabra, celebrando esta fiesta. Lo celebramos en acción de gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros y por el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima. El domingo que viene, ¿no, Randy? Sí, Señor. Vale. Que Dios os bendiga a todos. Amén. Bendiciones. Amén. Bye. Amén, gracias igual.